La novia rica humilló a la camarera en su boda. Horas después, el novio se fue con ella. El sol de Nairobi se elevaba sobre el horizonte como una promesa dorada, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las ventanas de los modernos rascacielos del distrito financiero. Era una mañana de sábado, y la ciudad ya bullía con la energía característica de la capital keniana. El tráfico comenzaba a congestionarse en Uhuru Highway. Los vendedores ambulantes preparaban sus puestos en las esquinas y el aroma del chai mezclado con mandasi recién horneados flotaba en el aire desde los pequeños cafés que salpicaban las calles. En el lujoso hotel Sarova Stanley, ubicado en el corazón de Nairobi, los preparativos para la boda del año estaban en pleno apogeo. El elegante vestíbulo de mármol relucía bajo las arañas de cristal y un ejército de trabajadores se movía con precisión militar para transformar el salón de banquetes en un palacio digno de realeza. Amara Odhiambo, de 26 años, observaba todo desde su posición junto a las mesas que pronto estarían repletas de manjares. Era una joven de complexión delgada pero fuerte, con la piel de un tono ébano profundo que brillaba bajo las luces del salón. Sus ojos almendrados reflejaban una mezcla de determinación y cansancio acumulado por años de trabajo duro. Vestía el uniforme negro con delantal blanco inmaculado del personal de catering, y su cabello estaba recogido en un moño apretado que no dejaba escapar ni un solo rizo. Amara, necesito que revises las copas de champán. Deben estar perfectamente pulidas, sin una sola marca, le indicó el supervisor, un hombre mayor de origen indio llamado señor Patel, conocido por su meticulosidad extrema. Esta boda es para la familia Mwangi. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, señor Patel, respondió Amara con voz suave pero firme. Todo estará impecable. Todos en Nairobi conocían a la familia Mwangi. Eran propietarios de una de las cadenas de supermercados más grandes de Kenia, con sucursales en Uganda y Tanzania. Su riqueza era legendaria, al igual que su influencia en los círculos políticos y empresariales del país. La novia, Celestine Mwangi, era la hija menor del patriarca, conocida por su belleza, su educación en universidades europeas y su reputación de ser exigente. Mientras Amara pulía meticulosamente cada copa de cristal, su mente divagaba hacia su propia historia. Había llegado a Nairobi desde Kisumu, su ciudad natal junto al lago Victoria, hacía 4 años. Su padre había muerto cuando ella tenía 18 años, dejando a su madre viuda con 4 hijos que alimentar. Como la mayor, Amara había asumido la responsabilidad de sostener a su familia. Había abandonado sus sueños de estudiar enfermería en la Universidad de Nairobi y en su lugar había aceptado trabajos en hoteles y restaurantes, enviando cada chelín que podía ahorrar de vuelta a Kisumu. «Amara, ¿estás soñando despierta otra vez?» La voz de Grace, su compañera de trabajo y amiga más cercana, la sacó de sus pensamientos. Grace era una mujer jovial de 32 años, madre de 3 hijos, con una sonrisa perpetua que ocultaba sus propias luchas. «Lo siento, Grace. Estaba pensando en mi familia», admitió Amara, colocando la última copa en su lugar. «Lo sé, cariño, pero concéntrate hoy. He oído que la novia es complicada. Y su madre es peor». Grace bajó la voz conspirativamente. «Mi prima trabajó en su casa el año pasado. Dice que trataban al personal como si fueran invisibles. O peor». Amara asintió. Había escuchado historias similares, pero necesitaba este trabajo. El salario por trabajar en eventos como este era significativamente mejor que su paga regular, y su hermano menor, Otieno, acababa de ser aceptado en una escuela secundaria prestigiosa. Necesitaba dinero para los uniformes y los libros. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par y un grupo de mujeres entró como un torbellino de seda y perfume caro.
Al frente caminaba Celestine Mwangi, la novia. Tenía 28 años, era alta y elegante, con la piel de un tono caramelo claro, resultado de años de tratamientos de belleza en spas europeos. Su cabello estaba peinado en elegantes ondas que caían sobre sus hombros desnudos. Vestía un conjunto de diseñador color marfil, y sus ojos, delineados a la perfección, escaneaban el salón con expresión crítica. «¡Esto es inaceptable!», exclamó Celestine, su voz resonando en el amplio espacio. «Las flores están mal colocadas. ¿Quién decidió poner las rosas blancas junto a las orquídeas? Se supone que las orquídeas van en el centro, solas, como el punto focal». La coordinadora del evento, una mujer alemana llamada Heidi, que había organizado bodas para celebridades y diplomáticos, se apresuró hacia ella con expresión tensa. «Señorita Mwangi, las orquídeas están posicionadas exactamente según el diseño que usted aprobó la semana pasada», explicó Heidi con paciencia profesional, mostrándole un diagrama en su iPad. «Pues entonces el diseño estaba equivocado. Cámbialo». «Ahora», replicó Celestine, desestimando el diagrama con un gesto de su mano perfectamente manicurada. «¿Para qué crees que te estamos pagando una fortuna? ¿Para que me discutas?» Amara observaba la escena desde su posición, sintiendo una punzada de incomodidad. Había visto este tipo de comportamiento antes en clientes adinerados, pero algo en la crueldad casual de Celestine la perturbaba. La coordinadora, claramente acostumbrada a lidiar con novias difíciles, simplemente asintió y se dirigió a reorganizar las flores. «Madre, ¿has visto el hielo?», preguntó Celestine, volviéndose hacia una mujer mayor que había entrado con ella. La señora Mwangi era una versión más madura de su hija, elegante, intimidante, con una expresión que sugería que el mundo existía para servirla. «El hielo está bien, Celestine. Deja de buscar problemas donde no los hay», respondió su madre con tono aburrido, examinando sus propias uñas. «Deberías estar arriba preparándote. David llegará pronto, y quiero que estés lista cuando él vea el salón por primera vez». David, el novio. Amara había visto su fotografía en los anuncios del evento. David Kamau era un hombre de 32 años, arquitecto de profesión, con su propia firma en Nairobi. Era considerado uno de los solteros más codiciados de la ciudad, guapo, exitoso y proveniente de una familia respetable, aunque no tan rica como los Mwangi. Las revistas de sociedad habían cubierto su noviazgo durante el último año, pintándolo como un cuento de hadas moderno. «¿Dónde está el personal?», preguntó Celestine de repente, sus ojos escaneando el salón, hasta que se posaron en Amara y los demás camareros que se habían mantenido discretamente en segundo plano. «Tú, ven aquí». Amara sintió que su corazón se aceleraba. Grace le dio un ligero codazo de ánimo antes de que ella diera un paso adelante con profesionalismo. «¿Sí, señorita?», preguntó Amara con voz cortés. Celestine la examinó de arriba abajo con una mirada que hizo que Amara se sintiera como un insecto bajo un microscopio. «Tu uniforme está arrugado», declaró Celestine, aunque el uniforme de Amara estaba impecable. «Y tus zapatos necesitan más brillo». «¿Así es como presentas respeto en un evento como este?». «Pido disculpas, señorita, me aseguraré de que todo esté perfecto», respondió Amara, manteniendo su compostura a pesar de la injusticia de la crítica. «Más te vale. No tolero la mediocridad, especialmente no en mi boda». Celestine se giró hacia su madre. «¿Ves lo que quiero decir, madre? El personal de hoy en día no tiene estándares». La señora Mwangi murmuró algo en acuerdo, y ambas mujeres continuaron su inspección del salón, dejando comentarios despectivos a su paso. Amara regresó a su posición, sintiendo las mejillas arder de humillación. «No hagas caso», susurró Grace. «Gente como ella solo sabe cómo hacer sentir mal a los demás. Es su manera de sentirse superior». «Lo sé», respondió Amara,
pero las palabras de Celestine habían dejado una marca. Se miró los zapatos, que había pulido esa misma mañana hasta que brillaban como espejos negros, y sintió una mezcla de ira e impotencia. Mientras el día progresaba, el salón se transformaba gradualmente en algo espectacular. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino color marfil, cada una decorada con centros de mesa de orquídeas blancas y velas flotantes. La vajilla era de porcelana fina con bordes dorados, y los cubiertos de plata relucían bajo las luces estratégicamente colocadas. Una pista de baño de madera pulida ocupaba el centro del salón, rodeada por mesas dispuestas en semicírculo. En un extremo, una pequeña orquesta estaba preparando sus instrumentos. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Eran la élite de Nairobi, empresarios, políticos, celebridades locales, diplomáticos extranjeros. Las mujeres lucían vestidos de diseñador y joyas que probablemente valían más que el salario anual de Amara. Los hombres vestían trajes a medida, muchos de ellos hechos en Londres o Milán. El aire se llenó del murmullo de conversaciones en inglés, suajili y varios otros idiomas, mezclado con risas y el tintineo de copas. Amara y sus compañeros camareros se movían entre los invitados como sombras eficientes, ofreciendo copas de champán y pequeños canapés. Había aprendido a volverse invisible en estas situaciones, a anticipar las necesidades de los invitados sin ser intrusiva. «Estos canapés están deliciosos», comentó una mujer mayor con un acento británico marcado. «¿Qué llevan?» «Salmón ahumado con queso de cabra y un toque de eneldo, señora», respondió Amara con una sonrisa cortés. «Encantador». La mujer tomó 2 más de la bandeja antes de alejarse. A las 3 en punto, la música cambió, señalando el inicio de la ceremonia. Los invitados tomaron sus asientos y un expectante silencio cayó sobre el salón. Amara y los demás camareros se retiraron a los márgenes, listos para servir, pero fuera de la vista. La ceremonia sería civil, conducida por un juez retirado amigo de la familia Mwangi. Las puertas del fondo se abrieron y David Kamau entró primero, caminando hacia el altar improvisado en el frente del salón. Amara lo observó con curiosidad. Era más guapo en persona que en las fotografías. Alto, de complexión atlética, con una piel de tono café oscuro y una sonrisa que, sorprendentemente, no parecía completamente feliz. Había algo en sus ojos, una sombra de duda o preocupación que Amara no pudo identificar completamente. Luego entró Celestine, del brazo de su padre, un hombre corpulento con la presencia de alguien acostumbrado a que se hiciera su voluntad. Ella era, innegablemente, una novia hermosa. Su vestido de novia era una obra maestra, seda blanca con incrustaciones de cristales Swarovski que capturaban la luz con cada movimiento, creando un efecto casi hipnótico. Un velo de encaje francés enmarcaba su rostro y llevaba un ramo de orquídeas blancas y rosas. Los invitados suspiraron admirados y algunos sacaron sus teléfonos para capturar el momento. Amara observó cómo David miraba a su novia acercarse. Su expresión era difícil de leer. Había afecto, sí, pero también algo más. Resignación, obligación. Amara se regañó mentalmente por intentar leer demasiado en la expresión de un extraño. Este era su día especial, y ella estaba allí solo para servir, no para juzgar. La ceremonia fue breve, pero elegante. El juez habló sobre el amor, el compromiso y la construcción de un futuro juntos. David y Celestine intercambiaron votos que sonaban hermosos pero ensayados, como si hubieran sido escritos por un guionista profesional en lugar de salir del corazón. Intercambiaron anillos, gruesas bandas de oro blanco con diamantes que probablemente costaban más que lo que la familia de Amara ganaría en una década. «Los declaro marido y mujer», anunció el juez con una sonrisa. «Puede besar a la novia». David se inclinó
y besó a Celestín con lo que parecía más formalidad que pasión. Los invitados aplaudieron y la orquesta comenzó a tocar una pieza alegre de celebración. La pareja caminó por el pasillo, ahora oficialmente casados, mientras los invitados les lanzaban pétalos de rosa. «Prepárense», susurró el señor Patel a su equipo. «Ahora comienza nuestro verdadero trabajo. Quiero un servicio impecable, absolutamente impecable». Y así comenzó la recepción. El sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas del salón, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre las mesas elegantemente decoradas. La atmósfera estaba cargada de alegría, música y conversación. Los invitados se habían acomodado en sus mesas y el personal de catering trabajaba con precisión sincronizada para servir el primer plato: una delicada sopa de calabaza con crema de coco y un toque de jengibre. Amara llevaba una bandeja con copas de vino tinto sudafricano, un pinotage que había sido especialmente seleccionado para acompañar el plato principal. Se movía con gracia entre las mesas, ofreciendo el vino con una sonrisa discreta y profesional. Había aprendido a leer las señales de los invitados. ¿Quién quería que le llenaran la copa sin preguntar? ¿Quién prefería agua? ¿Quién estaba demasiado absorto en conversación para ser interrumpido? En la mesa principal, elevada en una pequeña plataforma, David y Celestín se sentaban como reyes, observando su reino. Celestín había cambiado su velo por una tiara de diamantes que brillaba bajo las luces, haciendo honor a su apodo de princesa de Nairobi. A su alrededor se sentaban sus padres, los padres de David, y algunos familiares cercanos. «Camarera», la voz de Celestín cortó el aire como un látigo. Todos en las mesas cercanas se giraron para mirar. Amara sintió su estómago contraerse, pero mantuvo su expresión neutral mientras se acercaba a la mesa principal. «¿Sí, señora?», preguntó manteniendo su voz suave y respetuosa. «Este vino está tibio», declaró Celestín, levantando su copa como evidencia, aunque Amara sabía que el vino estaba a la temperatura perfecta. Había revisado cada botella personalmente. «¿Cómo se te ocurre servir vino tibio en mi boda?». «Lo lamento mucho, señora. Permítame traerle una nueva copa de inmediato», respondió Amara alcanzando la copa. «No». Celestín retiró la copa, sus ojos brillando con algo que parecía diversión cruel. «Quiero que expliques cómo alguien tan incompetente terminó trabajando en mi boda. ¿Cuál es tu nombre?» «Amara Odhiambo, señora», respondió ella sintiendo las miradas de cientos de invitados sobre ella. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a mostrar debilidad. «Amara», repitió Celestín, como si estuviera probando el nombre en su lengua y encontrándolo desagradable. «Bueno, Amara, en el futuro, si es que tienes un futuro en esta industria, te sugiero que aprendas a hacer tu trabajo correctamente. Mi boda no es el lugar para tu mediocridad». Un silencio incómodo cayó sobre las mesas cercanas. Algunos invitados miraban sus platos, claramente avergonzados por la escena. Otros observaban con curiosidad mórbida, como espectadores de un accidente. Amara sintió la humillación quemarle las mejillas, pero mantuvo la cabeza en alto. «Mis disculpas, señora. Me aseguraré de que todo esté perfecto de ahora en adelante», dijo, su voz apenas un susurro. «David». Celestín se giró hacia su esposo, como si esperara que él respaldara su comportamiento. «¿No crees que el personal debería tener estándares más altos?». David, que había estado mirando la escena con creciente incomodidad, finalmente habló. Su voz era suave pero firme. «Cariño, estoy seguro de que fue un error honesto. No hay necesidad de hacer una escena», dijo, y Amara notó algo en su tono. Desaprobación apenas contenida. Celestín lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que él no estuviera de su lado. «¿Una escena? Estoy simplemente asegurándome de que recibimos el servicio por el que pagamos», replicó ella, su voz subiendo ligeramente de tono. «¿O es que prefieres que acepte un servicio mediocre?».
Prefiero que disfrutemos de nuestro día de bodas sin humillar a las personas que están aquí para servirnos, respondió David, y esta vez su tono era claramente tenso. Los padres de Celestine intercambiaron miradas nerviosas. La señora Mwangi se inclinó hacia su hija y le susurró algo urgente al oído. Celestine frunció los labios, claramente molesta, pero asintió y agitó su mano en dirección a Amara. «Vete y envía a alguien más competente», ordenó. Amara se retiró rápidamente, sintiendo las lágrimas picando en sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Grace la interceptó cerca de la cocina, tomándola del brazo con expresión preocupada. «¿Estás bien? Vi lo que pasó. Esa mujer es una víbora», dijo Grace con indignación. «Estoy bien», mintió Amara, aunque su voz temblaba ligeramente. «Solo necesito un momento». Se refugió en el pequeño vestidor del personal, apoyándose contra la pared y respirando profundamente. No era la primera vez que un cliente la trataba mal, pero algo en la crueldad pública de Celestine, en su deliberada intención de humillarla frente a todos, le dolía de una manera diferente. Le recordaba su posición en el mundo, cómo, para gente como los Mwangi, ella era invisible, insignificante, reemplazable. Pensó en su madre en Kisumu, en sus hermanos que dependían de ella. Pensó en el dinero que necesitaba para los libros escolares de Otieno. Pensó en sus propios sueños abandonados y se secó los ojos, enderezó su uniforme y regresó al salón. La recepción continuó. El plato principal fue servido. Costillas de cordero con una reducción de vino tinto, acompañadas de puré de camote y vegetales asados. Los invitados comían, bebían y conversaban, y el incidente con Amara fue rápidamente olvidado por la mayoría, solo otro momento incómodo en una noche por lo demás perfecta, pero no por todos. David Kamau había quedado profundamente perturbado por lo que había presenciado. Observaba a su nueva esposa mientras ella reía con sus amigas, completamente despreocupada por la escena que había causado. Había visto destellos de este lado de Celestine antes. Su impaciencia con el personal de restaurantes, sus comentarios despectivos sobre personas que consideraba por debajo de ella. Pero siempre había encontrado maneras de justificarlo, de decirse a sí mismo que ella simplemente tenía altos estándares, que era el resultado de haber crecido con privilegios. Ahora, en su día de boda, mientras observaba a sus invitados y al personal que trabajaba incansablemente para hacer de la noche un éxito, David sintió algo cambiar dentro de él. Una voz pequeña en su cabeza, que había estado susurrando dudas durante meses, ahora hablaba más fuerte. «¿Con quién te has casado? David, ¿estás escuchando?» La voz de su madre lo sacó de sus pensamientos. Wanjiku Kamau era una mujer de 58 años, profesora retirada de secundaria, conocida por su sabiduría y honestidad directa. «Lo siento, mamá. ¿Qué decías?», preguntó David, girándose hacia ella. «Te preguntaba si estás feliz», dijo ella, su voz baja y sus ojos escrutadores. «Porque no pareces el hombre más feliz en su día de boda». David intentó sonreír, pero la expresión no alcanzó sus ojos. «Por supuesto que estoy feliz, mamá. Es solo... ha sido un día largo». Su madre no parecía convencida. «Vi lo que pasó con esa pobre camarera. Celestine estuvo fuera de lugar». «Lo sé», admitió David en voz baja. «Hablé con ella al respecto». «¿Y?», presionó su madre. «Y ella cree que estaba en su derecho de exigir un buen servicio». David suspiró. «Mamá, no quiero discutir esto ahora. Es nuestro día de boda». Wanjiku colocó su mano sobre la de su hijo. «Mi querido hijo, el día de tu boda es exactamente cuando deberías estar prestando atención a estas señales. El matrimonio es largo y el carácter verdadero de una persona siempre sale a la luz. La pregunta es, ¿puedes vivir con lo que estás viendo?». Antes de que David pudiera responder,
Celestín se levantó de su asiento, golpeando ligeramente su copa con un cuchillo para llamar la atención de los invitados. La música se detuvo y todas las conversaciones cesaron. «Queridos amigos y familiares», comenzó Celestín, su voz proyectándose con confianza por todo el salón. «Quiero agradecerles por estar aquí en este día tan especial. Como muchos de ustedes saben, David y yo hemos estado juntos durante 2 años maravillosos y hoy finalmente hicimos oficial nuestro amor». Los invitados aplaudieron. Celestín continuó, hablando sobre cómo había conocido a David en una gala benéfica, cómo él la había conquistado con su inteligencia y ambición, cómo juntos construirían un futuro brillante. Su discurso era perfecto, ensayado, lleno de las palabras correctas. Pero mientras David la escuchaba, no podía evitar sentir que algo fundamental faltaba: autenticidad. Cuando Celestín terminó su discurso, fue el turno de David. Se puso de pie, sintiendo el peso de cientos de pares de ojos sobre él. Había preparado un discurso, palabras cuidadosamente escogidas sobre el amor y el compromiso. Pero mientras miraba a su audiencia, sus ojos se encontraron con los de la camarera, Amara, quien estaba de pie en el fondo del salón con una bandeja vacía en sus manos. Había algo en su expresión, una dignidad tranquila a pesar de la humillación que había sufrido, que hizo que algo se rompiera dentro de David. En ese momento vio un contraste tan marcado. Celestín, hermosa y privilegiada pero cruel, y esta joven camarera trabajando incansablemente con gracia y profesionalismo a pesar del maltrato. Comenzó David, su voz atrapada en su garganta. Tomó un sorbo de agua y volvió a intentarlo. «Quiero agradecer a todos por estar aquí. Especialmente quiero agradecer a mi madre, quien siempre me enseñó que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. Es una lección que nunca olvidaré». Hubo un silencio confuso. Celestín lo miraba con el ceño fruncido, claramente sin entender la dirección de su discurso. La señora Mwangi parecía alarmada. Pero David continuó: «El matrimonio es un compromiso sagrado y debe estar construido sobre una base de respeto mutuo y bondad, no solo entre los esposos, sino en cómo cada uno trata al mundo, porque al final del día somos juzgados no por nuestra riqueza o estatus, sino por nuestra humanidad». Levantó su copa. «Por el amor verdadero y por la esperanza de que siempre tengamos el coraje de buscar lo correcto, incluso cuando es difícil». Los invitados, confundidos pero educados, levantaron sus copas y bebieron. Celestín le lanzó a David una mirada fulminante que prometía una conversación seria más tarde. Pero David se sentó, sintiendo extrañamente en paz por primera vez en el día. La noche continuó. Hubo baile, más discursos de familiares y amigos, el corte del pastel, una creación de 6 pisos decorada con flores comestibles y láminas de oro. Pero la tensión entre David y Celestín era palpable para cualquiera que los observara de cerca. Amara continuó trabajando, manteniendo su profesionalismo a pesar del nudo en su estómago. Pero en un momento, mientras recogía platos vacíos de una mesa cercana a la pista de baile, sintió una presencia a su lado. Se giró para encontrar a David de pie allí, con expresión seria. «Disculpe», dijo él en voz baja. «¿Es usted Amara?» «Sí, señor», respondió ella sorprendida de que recordara su nombre. «Quería disculparme por lo que sucedió antes. El comportamiento de mi esposa fue inaceptable». «Usted no merecía ser tratada de esa manera», dijo David, y Amara pudo ver sinceridad genuina en sus ojos. «No es necesario, señor. Estoy acostumbrada a...» comenzó ella, pero se detuvo, dándose cuenta de lo triste que sonaba esa admisión. «Eso es exactamente el problema», dijo David con suavidad. «Nadie debería estar acostumbrado a ser tratado sin respeto. Y quiero que sepa que no todos pensamos de esa manera».
Antes de que Amara pudiera responder, Celestine apareció repentinamente, su rostro una máscara de ira apenas contenida. «David, ¿qué estás haciendo?», preguntó su voz tensa. «Tenemos invitados esperando para hablar contigo». «Solo estaba disculpándome con la señorita Odiambo por tu comportamiento anterior», respondió David, sin hacer ningún esfuerzo por bajar la voz. Celestine palideció, sus ojos volando entre David y Amara. Por un momento pareció que iba a estallar en furia, pero luego, consciente de los ojos curiosos de los invitados, forzó una sonrisa helada. «Qué considerado de tu parte, cariño», dijo con voz tensa. «Pero estoy segura de que la camarera entiende que estaba siendo exigente porque quiero lo mejor. Ahora ven, tu padre te está buscando». Tomó el brazo de David con firmeza y lo alejó, dejando a Amara de pie allí, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de suceder? El novio había dejado su recepción para disculparse con ella. Eso era inusual, más que inusual. Era casi inaudito. Grace se acercó rápidamente. «¿Qué quería el novio?», preguntó con curiosidad apenas contenida. «Disculparse», respondió Amara, todavía procesando el encuentro. «¿Disculparse?», Grace silbó bajo. «Bueno, al menos uno de ellos tiene algo de decencia. Pero ten cuidado, Amara, vi la cara de la novia. Si las miradas pudieran matar, estarías en el suelo ahora mismo». Amara asintió, sintiendo un escalofrío de premonición recorrer su espalda. El resto de la recepción pasó en un borrón. Los invitados bailaron hasta que les dolieron los pies. Se sirvió más alcohol del que Amara había visto en su vida. Hubo risas, abrazos, y para todos los presentes, excepto para un puñado de personas, pareció una boda perfecta. Pero bajo la superficie, las grietas se estaban expandiendo. Eran casi las 11 de la noche cuando Amara finalmente tomó un descanso. Sus pies le dolían a pesar de los zapatos cómodos que había elegido específicamente para trabajos largos como este. Se refugió en la pequeña terraza del hotel que el personal podía usar, una simple área con algunas sillas de plástico y una vista a las luces de Nairobi que se extendían hasta el horizonte. La ciudad nunca dormía completamente, incluso a esta hora. Podía ver el tráfico fluyendo por las principales avenidas, las luces de las matatus, los coloridos autobuses públicos zigzagueando entre los carriles, y el resplandor de los clubes nocturnos y restaurantes de 24 horas. El aire nocturno era fresco, una bendición después del calor del salón de baile. Se quitó los zapatos con un suspiro de alivio y masajeó sus pies doloridos. En su bolsillo, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su madre. «Otieno pregunta si puedes enviar dinero para sus libros esta semana. La escuela los necesita el lunes. ¿Cómo está el trabajo? Te amamos». Amara suspiró. Este trabajo le pagaría bien, pero todavía faltaba una semana antes de que recibiera el pago. Tendría que pedir un adelanto al señor Patel, algo que odiaba hacer, pero no tenía otra opción. «¿Tiene un cigarrillo?». Una voz profunda interrumpió sus pensamientos. Amara levantó la vista para ver a David Kamau de pie en la puerta de la terraza, con su corbata aflojada y los primeros botones de su camisa desabrochados. Se veía cansado y algo más, profundamente infeliz. «Lo siento, señor, no fumo», respondió Amara, sorprendida de verlo allí. ¿No debería estar con su esposa disfrutando de su recepción? «Es probablemente mejor», dijo David con una risa corta y sin humor. «Dejé hace 3 años, pero en noches como esta». Dejó la frase sin terminar y se apoyó contra la barandilla mirando hacia la ciudad. Amara no estaba segura de qué decir. La situación era extraña. El novio buscando refugio en la terraza del personal en su propia boda. Había una etiqueta que seguir, líneas que no se cruzaban entre el personal y los clientes, especialmente en un evento como este. «Hermosa, ¿no es?», dijo David señalando hacia la ciudad. Nairobi, caótica, bulliciosa, frustrante.
pero hermosa de una manera que no puedes explicar. La amo, ¿sabe? Esta ciudad, las posibilidades que representa, la mezcla de culturas, de sueños, de vidas entrelazadas. Sí, señor, respondió Amara con suavidad. Es una ciudad especial. ¿De dónde es usted?, preguntó David, girándose para mirarla. ¿Su acento luo? Sí, señor. De Kisumu, respondió Amara, impresionada de que lo hubiera notado. La mayoría de los clientes adinerados ni siquiera registraban que el personal tenía voces, mucho menos acentos distintivos. Kisumu, repitió David con una sonrisa. Ciudad hermosa. Estuve allí hace 2 años, diseñando un complejo de apartamentos cerca del lago. El atardecer sobre el lago Victoria es algo que nunca olvidaré. Es mi lugar favorito del mundo, admitió Amara, sorprendida de que la conversación se sintiera tan normal, como si estuviera hablando con un amigo, no con un cliente millonario que acababa de casarse. Solía ir con mi padre antes de que falleciera. Nos sentábamos en la orilla y él me contaba historias sobre los pescadores, sobre la historia de nuestro pueblo. Lo siento por su pérdida, dijo David con genuina compasión. Los padres son irreemplazables. El mío murió hace 5 años. Cáncer. Fue difícil. Un silencio cómodo cayó entre ellos. El tipo de silencio que puede compartirse solo entre personas que han experimentado pérdidas similares. En la distancia, podían oír el sonido amortiguado de la música del salón de baile, las risas y celebración continuando sin el novio. ¿Puedo hacerle una pregunta, señorita Odhiambo?, preguntó David después de un momento. Y por favor, sea honesta conmigo. Por supuesto, señor, respondió Amara, intrigada. Cuando me vio hoy, cuando vio mi boda, mi esposa, todo esto, ¿qué pensó?, preguntó David, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Amara vaciló. Era una pregunta cargada, una que podría meterla en problemas sin importar cómo la respondiera. Señor, no es mi lugar juzgar, comenzó ella cuidadosamente. Por favor, interrumpió David. Necesito escuchar una opinión honesta. Todos en mi vida tienen una agenda. Mis amigos quieren mantenerme feliz. Mi familia quiere mantener la paz. Los socios de negocios quieren mantener las conexiones. Pero usted no me debe nada. Entonces, por favor, ¿qué pensó? Amara respiró profundamente. Podía sentir que este era un momento crítico, aunque no sabía exactamente por qué. Pensé, comenzó lentamente. Pensé que usted se veía como un hombre parado en el borde de un precipicio, tratando de convencerse de que saltar es la decisión correcta, incluso cuando cada instinto le dice que se aleje. David la miró durante un largo momento y luego, inesperadamente, se rió. Pero no era una risa de felicidad. Era el sonido de alguien que finalmente escuchaba en voz alta la verdad que había estado negando. Exactamente correcto, dijo con suavidad. ¿Sabe lo que me asusta? Que tomé la decisión de saltar de todos modos, que estaba tan preocupado por la presión social, por las expectativas, por no decepcionar a las personas, que ignoré cada señal de advertencia. No es demasiado tarde, dijo Amara antes de poder detenerse. Se cubrió la boca, horrorizada por su propia audacia. Lo siento, señor. Eso fue inapropiado. No es mi lugar decir... No, la interrumpió David. Tiene razón. O tal vez tiene razón. Pero ¿cómo se camina lejos de esto? Hizo un gesto hacia el salón. Docenas de miles de dólares gastados. 300 invitados. Contratos firmados. Votos intercambiados. ¿Cómo se deshace todo eso porque de repente te das cuenta de que cometiste un terrible error? Antes de que Amara pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió bruscamente. Celestine estaba allí, con su vestido de novia ahora ligeramente arrugado, su maquillaje un poco corrido y sus ojos brillando con furia. «David, ¿qué diablos estás haciendo aquí?», exigió su voz aguda. «Te he estado buscando por todas partes. Nuestros invitados preguntan por ti.
y te encuentro aquí con... ¿Y con ella? Su mirada cayó sobre Amara como un rayo, llena de veneno y acusación. Celestín solo estaba tomando un poco de aire, comenzó David, pero ella lo cortó. ¿Tomando aire? ¿Con la camarera? Celestín se rió, pero fue un sonido feo. Esto es algún tipo de venganza por lo que pasó antes. Estás tratando de humillarme en mi propia boda. Nuestro boda, corrigió David, su voz fría. Y no estoy tratando de humillarte. Estaba teniendo una conversación. Algo que, ahora que lo pienso, tú y yo rara vez hacemos. Celestín parpadeó, como si hubiera sido abofeteada. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que conversamos. Hablamos todo el tiempo. Hablamos sobre logística, respondió David. Hablamos sobre eventos sociales y compromisos de negocios y qué esperar de nuestro futuro. Pero nunca conversamos de verdad. Nunca hablamos sobre lo que nos hace quienes somos, sobre nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros valores. ¿Valores? La voz de Celestín subió una octava. ¿Me estás dando un sermón sobre valores en nuestra noche de bodas? Después de que gasté meses planeando esta boda perfecta, después de que mi familia gastó una fortuna para darte el día de tus sueños. No era el día de mis sueños, dijo David, tan bajo que Amara apenas lo escuchó. Era el tuyo. ¿Qué? Celestín se quedó sin palabras por un momento, su rostro pasando por una serie de expresiones. Incredulidad, ira, dolor. No puedo creer esto. En nuestra noche de bodas, me estás diciendo que no querías esto. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Era la pregunta del $1.000.000. Amara sintió que debería irse, que no debería estar presenciando este momento tan íntimo y doloroso, pero estaba como paralizada, incapaz de moverse. Porque pensé que podría hacerlo funcionar, admitió David, su voz rota. Porque pensé que el amor podría ser suficiente, que tal vez con el tiempo aprenderías a ser más gentil, más consciente de cómo tratas a las personas. Pero hoy, viendo cómo trataste a esta joven mujer, cómo la humillaste sin pensarlo 2 veces, me di cuenta de que estaba engañándome a mí mismo. Celestín miró entre David y Amara, su expresión endureciéndose. «Esto es por ella, ¿verdad?», acusó, señalando a Amara. «¿Qué te dijo? ¿Qué mentiras te puso en la cabeza?» «Ella no me dijo nada», exclamó David, su propia paciencia finalmente agotándose. «Solo fue honesta cuando le pregunté, algo que tú nunca has sido». «¿Honesta?». Celestín se rió histéricamente. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? Estás teniendo una crisis existencial porque una camarera te dijo algo que querías escuchar. Esta es tu vida, David. Yo soy tu esposa. No puedes simplemente decidir que cometiste un error porque una desconocida te hizo sentir culpable. Amara finalmente encontró su voz. «Señora, señor, realmente debería irme. Esto es privado y yo no debería...» «No». David giró hacia ella. «Quédese, por favor. Usted es parte de esto ahora». «¿Parte de esto?», repitió Celestín con incredulidad. «¿La estás involucrando en nuestro matrimonio? ¿Estás loco?» «Tal vez», admitió David. «Tal vez estoy loco. O tal vez finalmente estoy cuerdo. Porque en las últimas 2 horas he tenido más conversación real, más conexión genuina, con una completa extraña de lo que he tenido contigo en 2 años. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos distantes de la fiesta parecían haberse desvanecido. Celestín miraba a David como si nunca lo hubiera visto antes. «No puedo creer que estés haciendo esto», dijo finalmente, su voz temblorosa. «En nuestra noche de bodas, frente a personal de servicio. No puedo...». Se giró abruptamente y corrió de vuelta hacia el salón, sus tacones resonando contra el suelo. David no se movió para seguirla. Amara no sabía qué hacer. Su mente estaba acelerada, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Acababa de estar en el centro de un colapso matrimonial, en una boda, el mismo día de la boda. Esto era... «Lo siento»,
dijo David girándose para mirarla. La puse en una posición terrible. Esto no es su culpa, es mía, por ser cobarde, por casarme con alguien cuando sabía en lo profundo que no era la persona correcta. Señor Kamau, comenzó Amara, debería ir con su esposa, hablar con ella. Tal vez pueden arreglarlo. Terminó David con una sonrisa triste. Algunos errores son demasiado grandes para arreglar, y algunos errores necesitan ser reconocidos antes de que se conviertan en décadas de miseria. Dentro del salón podían escuchar que algo había cambiado. La música había parado. Había voces elevadas, confusión. Claramente, Celestín había hecho algún tipo de escena. David enderezó sus hombros, como un hombre preparándose para una batalla. «Tengo que entrar», dijo. «Tengo que enfrentar esto. Pero primero necesito que sepa algo, señorita Odiambo. Usted me mostró hoy lo que es la verdadera dignidad, la verdadera fuerza. Y aunque probablemente nunca nos volvamos a ver después de esta noche, siempre estaré agradecido por eso». Antes de que Amara pudiera responder, él se había ido, caminando de vuelta hacia el salón y hacia lo que prometía ser una de las conversaciones más difíciles de su vida. Amara se quedó sola en la terraza, su corazón latiendo con fuerza, sus pensamientos un torbellino. ¿Qué acababa de suceder? ¿Y qué iba a suceder ahora? Se puso sus zapatos y, con pies doloridos y alma cansada, siguió a David de vuelta hacia el salón. Cuando entró por la puerta del personal, se encontró con una escena de caos controlado. Celestín estaba en el centro del salón, rodeada por sus padres y amigos cercanos. Estaba llorando, su rostro manchado con rímel corrido, su tiara torcida. Su madre le susurraba urgentemente mientras su padre miraba a David, que acababa de entrar por la puerta principal con expresión amenazante. Los invitados estaban claramente confundidos e incómodos. Algunos ya estaban recogiendo sus pertenencias, listos para hacer una salida discreta. Otros se quedaban por morbosa curiosidad, sus teléfonos listos para capturar lo que claramente sería el chisme social del año. «David», dijo el señor Mwangi, su voz profunda y llena de autoridad. «Necesitamos hablar, ahora, en privado». «No hay nada que discutir en privado que no pueda decirse aquí», respondió David, su voz clara y firme. «Todos merecen saber la verdad». «¿La verdad sobre qué?», preguntó la señora Mwangi, con los ojos entrecerrados. «¿La verdad sobre cómo estás humillando a nuestra hija en su día de bodas?» «La verdad sobre que cometí un error», dijo David, mirando directamente a Celestín. «La verdad sobre que me casé contigo por las razones equivocadas, por presión, por miedo a decepcionar a la gente, por pensar que el amor podría superar incompatibilidades fundamentales en valores y carácter. Hubo jadeos colectivos. Algunas invitadas se llevaron las manos a sus bocas. Los fotógrafos, contratados para capturar momentos felices, ahora capturaban el drama crudo que se desarrollaba. «No tienes el coraje de hacer esto», dijo Celestín, su voz ronca por el llanto. «No tienes las agallas de alejarte. Eres demasiado decente, demasiado preocupado por lo que la gente piense». «Tienes razón», admitió David. «Normalmente no tendría el coraje, me pasaría los próximos 30 años en un matrimonio infeliz, diciendo a todos que estoy bien, que lo elegí. Pero hoy aprendí algo. Aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad. Nunca es demasiado tarde para reconocer cuando te has equivocado de camino». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó el señor Mwangi, su voz peligrosamente baja. «Anular el matrimonio. ¿Sabes el escándalo que eso causará? El impacto en nuestras familias, nuestros negocios». «Sí», respondió David simplemente. «Y lo siento, de verdad lo siento. Pero un matrimonio no debe construirse sobre la base de miedo al escándalo». Se giró hacia su propia madre, que había estado observando todo en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá»,
Dijiste que el matrimonio es largo y que el carácter verdadero siempre sale a la luz. Tenías razón. Y no puedo ignorar lo que he visto. Wang Jikú asintió lentamente, con tristeza, pero con comprensión. Entonces, debes hacer lo que tu conciencia te dice, hijo mío, dijo con suavidad. Solo asegúrate de que sea por las razones correctas. David asintió. Luego se giró de nuevo hacia Celestine. Lo siento, dijo, y en esas dos palabras, Amara podía escuchar el peso del remordimiento genuino. Nunca quise lastimarte, pero quedarme sería lastimaros a ambos. Mereces a alguien que te ame completamente, sin reservas, y ese alguien no soy yo. Celestine lo miró durante un largo momento. Luego, con dignidad sorprendente dadas las circunstancias, se enderezó, se quitó su tiara y la colocó en la mesa más cercana. «Vete», dijo en voz baja. «Solo vete». Y David se fue. Caminó hacia la salida del salón con la cabeza en alto, mientras cientos de pares de ojos lo seguían. Mientras pasaba junto a Amara, se detuvo brevemente. «¿Vendría conmigo?», preguntó tan bajo que solo ella podía escuchar. «No tengo a dónde ir, no tengo a nadie en quien confiar en este momento. Y usted es la única persona que ha sido honesta conmigo hoy». Amara lo miró, su mente gritando que esto era locura, que debía quedarse, terminar su turno, cobrar su salario. Pero otra parte de ella, la parte que había sido humillada públicamente por Celestine, la parte que acababa de presenciar a un hombre encontrar el coraje de elegir la verdad sobre la comodidad. «Sí», dijo, «iré con usted». Y juntos, el novio fugitivo y la camarera humillada abandonaron la boda del año, dejando atrás el caos, los chismes y el comienzo de un escándalo que Nairobi hablaría durante meses. La noche de Nairobi los envolvió mientras David y Amara salían del hotel. El aire era fresco, casi frío en comparación con el calor sofocante del salón de baile. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. Neones brillantes de clubes nocturnos, farolas amarillentas iluminando las calles y los faros de los vehículos creando ríos de luz en movimiento. David se detuvo en la acera, respirando profundamente como un hombre que acababa de salir de debajo del agua. «No tengo idea de qué hacer ahora», admitió con una risa corta y sin humor. «Literalmente no pensé más allá de salir por esa puerta». Amara lo miró. Todavía estaba vestido con su elegante traje de novio, aunque su corbata estaba definitivamente torcida ahora y su chaqueta arrugada. Se veía perdido, vulnerable de una manera que contrastaba marcadamente con la confianza que había mostrado en el salón. «¿Tiene algún lugar al que pueda ir?», preguntó ella. «¿Familia? ¿Amigos?» «Mi apartamento está a nombre de ambos, Celestine y yo», respondió David. «Y todos mis amigos están allí dentro, testigos del mayor error y la mayor decisión correcta de mi vida, simultáneamente». Se sentó en el bordillo de la acera, sin importarle que su traje de diseñador se ensuciara. Amara vaciló un momento antes de sentarse a su lado, consciente de que esto cruzaba todas las barreras sociales imaginables. Una camarera y un cliente millonario, sentados juntos en la calle como iguales. «Hay un café cerca de aquí», dijo Amara después de un momento. «Java House. Está abierto toda la noche. Podríamos ir allí, tomar algo y pensar». David la miró con gratitud. «Eso suena perfecto. Gracias». Caminaron en silencio por las calles de Nairobi. Era cerca de medianoche, y la ciudad mostraba su cara nocturna. Grupos de jóvenes saliendo de clubes, vendedores ambulantes de nyama choma, carne asada, atendiendo a clientes hambrientos y guardias de seguridad patrullando frente a edificios cerrados. El contraste entre este mundo y el mundo de lujo que acababan de dejar era marcado. El Java House estaba moderadamente lleno con el tipo de clientela nocturna usual. Estudiantes universitarios estudiando para exámenes, parejas jóvenes en citas tardías
y trabajadores del turno de noche tomando café antes de comenzar sus turnos. Nadie prestó atención particular al hombre bien vestido y la mujer en uniforme de camarera que entraron y se sentaron en una mesa del rincón. Amara pidió un chai simple. David pidió un café negro, doble. Cuando llegaron las bebidas, ambos bebieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabe lo loco que es esto?, dijo David finalmente, mirando su taza. Me casé hace menos de 8 horas. 8 horas. Y ya lo terminé. ¿Qué tipo de persona hace eso? El tipo de persona que tiene el coraje de admitir un error antes de que sea demasiado tarde, respondió Amara con suavidad. Pero, señor Kamau, necesito preguntarle algo honestamente. David, por favor, llámeme David, interrumpió él. Después de todo lo que ha pasado esta noche, las formalidades parecen absurdas. David, repitió Amara, sintiendo el nombre extraño en su lengua. ¿Está seguro de que esto es lo que quiere? No dejar la boda, sino lo que viene después, las consecuencias, el escándalo, el impacto en su negocio, su reputación. ¿Ha pensado en todo eso? Honestamente no, admitió David. Y tal vez eso me hace egoísta. Tal vez incluso un cobarde, huyendo en lugar de enfrentar las consecuencias inmediatamente. Pero lo que sí sé es esto. Si hubiera pasado una noche más fingiendo, una noche más ignorando mis instintos, me habría perdido a mí mismo completamente. ¿Cuándo supo?, preguntó Amara. ¿Cuándo supo realmente que no podía continuar con esto? David pensó por un momento. Creo que siempre lo supe, en algún nivel, pero no me permití admitirlo. ¿Sabe esa sensación cuando algo está mal, pero constantemente te convences de que estás siendo irracional? Celestine y yo nos conocimos en una gala benéfica. Era hermosa, inteligente, de una familia respetable. En papel era perfecta, y durante los primeros meses fue agradable. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. ¿Cómo hablaba sobre personas de diferentes clases sociales? ¿Cómo trataba a los meseros en restaurantes? ¿Cómo se burlaba de amigos que no cumplían con sus estándares? Al principio traté de justificarlo. Le dije a mí mismo que era solo el resultado de haber crecido privilegiada, que con tiempo y amor podría cambiar. Pero las personas no cambian fundamentalmente, ¿verdad? No a menos que ellos mismos quieran cambiar. Amara asintió lentamente. Había visto demasiado en su vida para creer en cambios mágicos de personalidad. ¿Y hoy?, presionó. ¿Qué fue específicamente lo que...? Fue cuando la humilló a usted, interrumpió David. Cuando vi cómo la trató, con esa crueldad casual, ese completo desprecio por su humanidad. Fue como si todas las pequeñas señales que había estado ignorando de repente se unieron en una imagen clara. Y la imagen no era hermosa, era aterradora. Pero seguramente hubo momentos buenos, dijo Amara. No puede haber sido todo malo. No, tiene razón, admitió David. Hubo momentos buenos. Celestine puede ser encantadora cuando quiere serlo. Divertida, apasionada sobre ciertas causas, pero ¿sabe cuál fue la mayor señal de alerta? En 2 años, nunca me hizo una sola pregunta sobre mi vida antes de conocernos, sobre mi infancia, mis luchas, mis sueños. Nunca le importó quién era realmente. Solo le importaba quién era en relación con su mundo. Amara sintió una punzada de tristeza por él. Riqueza, éxito, buena apariencia, ninguna de estas cosas garantizaba felicidad o conexión genuina. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Más allá de esta noche, ¿qué hará? David se pasó la mano por el cabello, haciéndolo quedar de punta de manera que habría sido cómica en otras circunstancias. Necesito encontrar un lugar donde quedarme esta noche. Mañana tendré que hablar con abogados, comenzar el proceso de anulación, enfrentar mi familia, enfrentar su familia, probablemente enfrentar demandas, sabiendo cómo son los Mwangi.
y de alguna manera, de alguna forma, reconstruir mi vida. Suena abrumador, comentó Amara. Lo es, acordó David. ¿Pero sabe qué es más abrumador? La idea de pasar los próximos 30 años atrapado en un matrimonio muerto, preguntándome qué hubiera pasado si cada día. Permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. El café, a su alrededor, continuaba su ritmo nocturno. El silbido de la máquina de espresso, el murmullo de conversaciones bajas, el sonido ocasional de risas. ¿Puedo preguntarle algo ahora?, dijo David finalmente. Por supuesto, respondió Amara. ¿Por qué aceptó venir conmigo? Debe pensar que estoy loco y esto definitivamente podría causarle problemas con su trabajo. Entonces, ¿por qué? Amara consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque he pasado los últimos 4 años de mi vida siendo invisible, dijo lentamente, haciendo lo que se esperaba de mí, callando cuando era maltratada, sonriendo y asintiendo y aceptando mi lugar. Y esta noche, cuando usted se levantó y dijo la verdad, incluso cuando era duro, incluso cuando costaba todo, me recordó que hay valor en la honestidad, en la autenticidad, y pensé que si usted podía ser valiente, tal vez yo también podría serlo, aunque solo fuera por una noche. David la miró con una expresión que era difícil de leer. Admiración, comprensión y algo más. Cuénteme sobre su vida, dijo. Su verdadera vida, no solo lo que hace para trabajo. ¿Quién es Amara Odhiambo? Y así, en ese café abierto toda la noche en el corazón de Nairobi, Amara comenzó a hablar. Le contó sobre Kisumu, sobre el lago Victoria, y cómo el sol se ponía como fuego sobre el agua. Le contó sobre su padre, un pescador que soñaba con que sus hijos tuvieran una vida mejor. Sobre su madre, que había trabajado en el mercado vendiendo verduras para mantener a la familia después de que su padre murió. Sobre sus hermanos, Otieno, que quería ser médico, Akinyi, que amaba cantar, y Okot, el bebé de la familia, que todavía estaba en la escuela primaria. Le contó sobre sus propios sueños abandonados, sobre la carta de aceptación de la Universidad de Nairobi que todavía guardaba en un cajón, sobre cómo a veces se preguntaba qué habría sido diferente si hubiera podido continuar su educación. Y David escuchó. Verdaderamente escuchó, haciendo preguntas, mostrando interés genuino, tratándola no como una camarera, sino como una persona con una historia que valía la pena conocer. ¿Sabe qué es irónico?, dijo Amara después de terminar su historia. Usted tiene todo lo que mi familia y yo hemos soñado: dinero, educación, oportunidades. Y sin embargo, esta noche, eligió alejarse de una situación que muchos considerarían un sueño. Una esposa hermosa de una familia rica, una vida de lujo garantizada. Porque aprendí esta noche que el verdadero lujo no es el dinero, respondió David. Es la libertad de ser auténtico, de vivir de acuerdo con tus valores, y de estar rodeado de personas que te ven realmente, no solo tu fachada. El amanecer comenzó a romper sobre Nairobi. A través de las ventanas del café podían ver cómo el cielo pasaba de negro profundo a gris oscuro, luego a tonos de rosa y naranja. La ciudad comenzaba a despertar. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, matatus llenándose de trabajadores del turno matutino, y la vida incansable de la capital africana comenzando otro ciclo. Debería irme, dijo Amara mirando su teléfono. Mi turno terminó hace horas. El señor Patel probablemente está preguntándose dónde estoy. Espere. David alcanzó su mano sobre la mesa, luego rápidamente la retiró, consciente de la inapropiedad del gesto. Lo siento, es solo... No quiero que esta noche termine con que ambos simplemente regresemos a nuestras vidas como si nada hubiera pasado. ¿Qué sugiere?, preguntó Amara, su corazón latiendo más rápido. Yo no lo sé.
admitió David. Sé que esto es poco convencional. Sé que somos de mundos diferentes, pero esta noche usted me ayudó de una manera que no puedo siquiera comenzar a agradecer. Y me gustaría conocerla mejor. Como amiga, como... no sé. Solo sé que no quiero que sea la última vez que hable con usted. Amara sabía que debía decir que no. Sabía que cualquier tipo de relación continua con David sería complicada, potencialmente peligrosa para su reputación y su trabajo. Sabía que venían de mundos tan diferentes que hacer que funcionara requeriría navegar obstáculos que ni siquiera podía comenzar a imaginar. Pero también sabía esto. En una sola noche había sentido más conexión genuina, más conversación real, más sentido de ser vista y valorada, que en años de su existencia cuidadosamente restringida. «Está bien», dijo finalmente. «Me gustaría eso también». La sonrisa que David le dio fue como el amanecer, lenta, cálida y llena de promesas. Intercambiaron números de teléfono. Amara escribió el suyo en una servilleta ya que el teléfono de David había quedado atrás en el hotel, probablemente inundado con mensajes airados de Celestine y su familia. David memorizó el número, repitiendo los dígitos como una oración. «Una cosa más», dijo David mientras se preparaban para salir. «Su familia, los libros para su hermano. ¿Cuánto necesita?» Amara sintió su rostro enrojecer. «No puede. Yo no le conté esa historia para que usted...» «Lo sé», interrumpió David gentilmente. «Pero por favor, permítame hacer esto. No como caridad, sino como un primer paso para corregir el equilibrio. Usted me dio algo invaluable esta noche. Permítame devolver algo también». Después de algunos minutos de discusión, Amara finalmente aceptó. David prometió transferir el dinero esa misma mañana, suficiente para los libros y algo extra para ayudar con otros gastos de la familia. Salieron juntos al amanecer de Nairobi. La ciudad estaba cobrando vida. Vendedores gritando sus mercancías, el olor de chapati cocinándose en las paradas callejeras y el sonido del tráfico matutino comenzando a construir su crescendo diario. «¿Tomará un taxi a casa?», preguntó David. «Tomaré un matatu», respondió Amara. «Es más barato. Por favor, tome un taxi». «¿Por seguridad?». David sacó su billetera y le entregó varios billetes. «Y gracias, Amara, por todo». Antes de que ella pudiera protestar, él ya había llamado a un taxi. Cuando llegó, David abrió la puerta para ella como un verdadero caballero. «Hablamos pronto», dijo. «Pronto», confirmó Amara. Y el taxi se alejó, llevándola de vuelta a su pequeño apartamento compartido en Kawangware, de vuelta a su vida normal, excepto que nada sobre esta noche había sido normal. En las semanas que siguieron, Nairobi explotó con el escándalo. Las redes sociales ardían con especulación. Los blogs de chismes publicaban artículos con titulares sensacionalistas. «Boda Mwangi termina en desastre. Arquitecto abandona a heredera en noche de bodas. ¿Quién es la misteriosa camarera?». Amara encontró su nombre mencionado en algunos artículos, aunque afortunadamente sin fotografías. El señor Patel la llamó a su oficina al día siguiente, su expresión severa. «Señorita Odhiambo», comenzó. «Estoy enterado de ciertos eventos que ocurrieron después de que terminó su turno anoche. Aunque no estaba oficialmente de servicio, debe entender que la reputación de nuestra empresa de catering es crucial». El corazón de Amara se hundió. Iba a perder su trabajo. «Sin embargo», continuó el señor Patel, su expresión suavizándose ligeramente, «también estoy enterado de que la señorita Mwangi, la señora Kamau, o como sea que se llame ahora, lo trató a usted de manera completamente inaceptable, y que usted mantuvo su profesionalismo a pesar de la provocación. Además, el señor Kamau personalmente llamó esta mañana para aclarar que usted no hizo nada inapropiado y para elogiar su servicio».
Amara parpadeó sorprendida. ¿Lo hizo? Sí. También dejó una propina sustancial para el personal. Una muy sustancial. El señor Patel empujó un sobre a través del escritorio. Su parte. Amara abrió el sobre y contuvo un jadeo. Había suficiente dinero allí para pagar 3 meses de alquiler. «Señorita Odiambo, no es mi lugar juzgar su vida personal», dijo el señor Patel. «Pero le daré un consejo de alguien que ha vivido mucho tiempo y ha visto mucho. Cuando diferentes mundos colisionan, alguien siempre sale lastimado. Tenga cuidado con su corazón». «Sí, señor», respondió Amara en voz baja. «Gracias, señor». David, mientras tanto, enfrentaba sus propias batallas. Los Mwangi habían contratado abogados para demandar por daños, humillación pública e incumplimiento de contrato. Aparentemente, había firmado un acuerdo prenupcial que incluía penalidades por anulación iniciada por él. Su propia familia, aunque comprensiva, estaba preocupada por las repercusiones, pero a través de todo, David y Amara se mantenían en contacto. Mensajes de texto al principio, luego llamadas telefónicas que duraban horas. Se conocían de maneras que iban mucho más allá de su encuentro inicial. Sus miedos, sus sueños, sus historias de vida, sus valores fundamentales. Un mes después de la boda desastrosa, David invitó a Amara a cenar. No en un restaurante elegante, sino en un pequeño lugar local en Ngara que servía la mejor comida keniana en la ciudad. «Quería llevarte a algún lugar donde pudiéramos simplemente ser», explicó, «sin las miradas, sin el escándalo, sin todo el drama». Compartieron pilau de carne de cabra, sukuma wiki, col rizada y ugali, comiendo con sus manos de la manera tradicional. Hablaron y rieron, y por primera vez desde que todo sucedió, ambos sintieron algo parecido a la paz. «He tomado una decisión», dijo David durante la cena. «Voy a vender mi firma de arquitectura. Bueno, no venderla exactamente, sino cederla a mis socios. Y voy a empezar de nuevo, haciendo el tipo de trabajo que siempre quise hacer». «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Amara. «Diseñar viviendas asequibles, proyectos comunitarios, cosas que realmente marquen una diferencia en la vida de las personas, no solo rascacielos lujosos para los ultra ricos». Los ojos de David brillaban con entusiasmo genuino. «Me di cuenta de que estaba viviendo la vida que otros pensaban que debía vivir. Es hora de vivir la vida que yo elijo». «Eso es valiente», dijo Amara con admiración. «Aprendí del mejor», respondió David, mirándola directamente a los ojos. «Usted, Amara, que trabaja incansablemente para su familia, que mantiene su dignidad frente a la humillación, que tuvo el coraje de acompañarme en la noche más loca de mi vida. Usted es valiente. Yo solo estoy tratando de alcanzarla». Amara sintió lágrimas picando en sus ojos. «Yo no soy especial», dijo en voz baja. «Solo hago lo que tengo que hacer». «Ese es exactamente el punto», respondió David. «Usted no necesita reconocimiento o aplausos para hacer lo correcto. Simplemente lo hace. Eso es verdadera fortaleza de carácter». 3 meses después, la anulación fue finalizada. Los Mwangi eventualmente retiraron su demanda después de que David llegó a un acuerdo financiero privado que los satisfizo. Celestine, según los rumores, se había mudado a Londres para escapar del escándalo, aunque Amara esperaba que la mujer encontrara su propia felicidad y crecimiento eventualmente. David mantuvo su promesa. Comenzó un nuevo negocio enfocado en viviendas asequibles y desarrollo comunitario. No era tan lucrativo como su firma anterior, pero le daba un propósito que nunca había sentido antes. Y Amara regresó a la escuela. Con la ayuda financiera de David, que ella insistió, sería un préstamo que pagaría, aunque él insistió en que era un regalo. Se matriculó en un programa nocturno en la Universidad de Nairobi. Estudiaría enfermería, el sueño que había abandonado años atrás.
Su relación evolucionó lentamente, cuidadosamente. No había prisa. Ambos habían aprendido lecciones valiosas sobre autenticidad, sobre el verdadero valor de las personas, sobre no juzgar por apariencias externas. Un año después, en un sábado tranquilo, David llevó a Amara de vuelta a Kisumu. Conoció a su madre, sus hermanos, vio el lago Victoria al atardecer como ella había descrito. Comieron tilapia fresca del lago Yugali, hecho por la madre de Amara, y se sentaron en la orilla mientras el sol se ponía como fuego sobre el agua. ¿Recuerdas lo que dijiste esa primera noche?, preguntó David, tomando la mano de Amara. Sobre que yo me veía como un hombre parado en el borde de un precipicio, tratando de convencerme de saltar, aunque cada instinto me decía que me alejara. Lo recuerdo, respondió Amara. Tenías razón, dijo David. Pero lo que no sabías entonces, lo que ni yo sabía, era que al alejarme de ese precipicio encontraría un camino diferente. Uno que me llevaría exactamente a donde necesitaba estar. ¿Y dónde es eso?, preguntó Amara, aunque creía conocer la respuesta. Aquí, dijo David simplemente. Contigo, con esta vida auténtica que estamos construyendo juntos. No es perfecta. Dios sabe que todavía enfrentamos desafíos, miradas, juicios de personas que no entienden, pero es real y es nuestro. Mientras el sol terminaba de ponerse sobre el lago Victoria, pintando el cielo de tonos imposibles de naranja, púrpura y rojo, Amara apoyó su cabeza en el hombro de David. Pensó en la noche que cambió todo, la boda, la humillación, la decisión inesperada que los había unido. Pensó en cómo a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de los peores momentos. Cómo el coraje de decir la verdad, incluso cuando es difícil, puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Y cómo las conexiones más profundas a menudo se forman en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables. Gracias, susurró Amara. ¿Por qué?, preguntó David. Por verme, respondió ella simplemente. Por verme realmente. Siempre, prometió David besando su frente. Siempre te veré. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el lago Victoria, dos personas de mundos completamente diferentes, pero conectados por una noche extraordinaria, se sentaron juntos en silencio cómodo, construyendo un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado, pero que ambos habían elegido conscientemente. Porque al final eso era lo que importaba, no de dónde venías, sino a dónde elegías ir. No quién eras según la sociedad, sino quién elegías ser. Y no las circunstancias que te unían a alguien, sino la elección consciente de permanecer juntos, de construir algo real, algo auténtico, algo que valiera la pena. En Nairobi, la ciudad que nunca duerme, la vida continuaba. Los vendedores vendían, los matatus corrían y la gente vivía sus vidas. El escándalo de la boda Mwangi Kamau eventualmente fue reemplazado por nuevos escándalos, nuevos chismes, nuevos dramas. Pero para David y Amara, esa noche siempre sería el punto de inflexión, el momento en que ambos eligieron el coraje sobre la comodidad, la verdad sobre las apariencias, y la autenticidad sobre las expectativas. Y a veces, solo a veces, esas elecciones conducen exactamente a donde necesitas estar.